Ya han pasado los 5 minutos de margen de rigor, entonces vamos a comenzar. Comienzo presentándome yo, soy Vanessa Aba, soy la directora de la línea de formación dentro del Grupo Clave y pues nos dedicamos a desarrollar el talento de las organizaciones a través de soluciones a medida, es decir, intentamos ofrecer formación que realmente aporte valor a las empresas. Y es por ese motivo que hemos planteado hacer hoy este webinar en el cual contamos con Rupert como experto formador en el área comercial. Rupert Flores pues, ha trabajado más de 25 años en el sector logístico como director del área comercial en grandes empresas tales como DHL, Dasher, DSV y pues tras ese bagaje que tiene en el sector logístico, decidió transmitir su conocimiento y sus experiencias a través de la formación, especializándose en eso, en aportar valor a las compañías a través de la formación, especialmente en el área comercial. Él da formación tanto de estrategia como de herramientas como de habilidades comerciales, ¿no? En la sesión de hoy, pues bueno, él nos expondrá diferentes casos de éxito o diferentes, bueno, ejemplos de cómo a través de programas formativos ha conseguido cambiar muy significativamente el rendimiento de equipos comerciales en compañías de muy diversos sectores. Entonces, le cedo, bueno, antes de cederle la palabra a Rupert, os informo que en cualquier momento podéis levantar la mano si tenéis alguna pregunta y os daremos paso para poder plantearla, para intentar que sea lo más dinámico posible. Y si no queréis comentarlo directamente, podéis escribirlo en el chat, que yo estaré atenta para ir planteando todas las dudas que vayan surgiendo. ¿Vale? Muchas gracias y te cedo la palabra, Rupert. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, voy a intentar compartir la presentación que he preparado para el día de hoy. Vamos a ver qué tal se ve. Muy bien. Bueno, lo que ha dicho Vanessa, yo soy Rupert Flores, soy el director de Emotional Sales Training. Llevo 8 años trabajando en el área de mejorar el rendimiento de los vendedores y, bueno, cada empresa es un mundo y hoy veremos algunos ejemplos o incluso por qué es tan importante trabajar la formación para los vendedores e incluso para los directores comerciales, ¿vale? Entonces, básicamente es el por qué deberíamos hacer esto, ¿no? Imaginemos que tenemos un director comercial, ¿vale? Habitualmente un director comercial viene de ser un muy buen vendedor, ¿vale? Que se le propone ser director comercial, pero no tiene las habilidades para llevar un equipo. De hecho, puede ser que incluso tenga fricciones con parte del departamento que es sus compañeros y demás. Entonces, aquí habitualmente yo lo que suelo decir es que se aplica lo que es el principio de Peters. El principio de Peters es que el primer día en que empieces a trabajar en un nuevo rol, ¿vale? Eres incompetente, ¿vale? Entonces, ahí van a pasar dos cosas. Una es, o te formas, o te forman, o pues intentas defenderte como puedes. Incluso muchas veces el director comercial, dentro del propio rol que tiene, pues intenta ser el mejor, seguir siendo el mejor vendedor, ¿vale? Ese no sería el ejemplo, ¿vale? No sería el ejemplo correcto, porque ya que si eres un director comercial tienes que dirigir a otros, a que tú puedes aportar cierta parte de tus ventas, pero no sería el objetivo, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las prioridades de un director comercial? Pues en primer lugar sería establecer la estrategia y el plan de ventas, ¿vale? Yo no conozco ningún comercial que haya aprendido a hacer un plan de ventas sin condiciones, ¿vale? Por ejemplo. Además, otro de los puntos importantes, dentro de las 13 prioridades más relevantes de un director comercial, sería crear la ambición de contar con la mejor organización de ventas. Si él ha sido un gran vendedor, pues intentará rodearse de gente tan buena como ellos, ¿vale? Lo siguiente sería construir un proceso de ventas ideal de la empresa.
Algo que tú puedes tener muy interiorizado porque eres un gran vendedor y sabes cómo hacerlo, pero habitualmente el resto no sabe seguir esos pasos. Especialmente el tema de construir un proceso de ventas es muy importante cuando resulta que vamos a incorporar nuevos vendedores en la empresa, ¿vale? Entonces, es muy fácil que un vendedor fracase si no entiende cómo hay que hacer todos los pasos desde el inicio hasta que se cierra el cliente, ¿vale? Lo siguiente sería establecer objetivos comerciales, ¿vale? Y tienen que ser objetivos claros, pero no tienen que ser únicamente económicos. Deberían ser en cuanto a otros KPIs, ¿vale? Ahora veremos el tema de los KPIs. Asegurarte de que el CRM se usa correctamente. Ese sería otro de los objetivos. Sí, para empezar, mi empresa tiene un CRM y si lo tiene, pues los vendedores lo usan correctamente. Más que nada porque si no se usa el CRM, obviamente el CRM es absurdo porque es una base de datos y si no se alimenta no se puede hacer ni campañas ni puedes hacer nada estratégico con él, ¿vale? El sexto punto sería manejar el rendimiento comercial a través del foco en el pipeline. ¿Qué significa? El pipeline es un documento, luego veremos un ejemplo de un tipo de pipeline, pero es un documento donde tú vas metiendo todas tus oportunidades que tienes durante la semana y esa es la manera en que tú puedes gestionarlo. La mayoría de vendedores no rinden cuentas semanalmente con su jefe, sino que es un trato más al día. Por lo tanto, es muy difícil que se acuerden de todas las oportunidades que tienen a diario, ¿vale? El siguiente sería proporcionar al equipo o proporcionar, digamos, para que reciba un coaching empresarial de manera regular. Es decir, tú te tienes que reunir de manera regular con tus vendedores y hacerles ese tipo de coaching para ver qué pueden mejorar, qué es lo que están haciendo ahora, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo siguiente sería desarrollar regularmente a los vendedores a través de una especie de escuela de ventas, ¿vale? A mí me gusta llamarle escuela de ventas o Sales Academy. Hay muchísimas grandes empresas que tienen una escuela de ventas, desde bancos a grandes empresas de transporte, por ejemplo, donde hay muchos vendedores, pues de manera regular forman a sus vendedores, ¿vale? Entonces, eso es algo muy positivo porque el vendedor habitualmente aprende a vender a través de un sistema muy sencillo que se llama prueba-error, ¿vale? Entonces, por prueba-error, ¿cuánto tiempo vas a tardar en descubrir cuál es la manera ideal de vender? Pues puede ser que tardes años y años, por lo tanto, puede ser que genere mucha frustración el hecho de no ser capaz de rendir correctamente. ¿Bien? Después, otra cosa importante es enfocar a los vendedores, a los clientes de alta probabilidad de éxito, ¿vale? Es decir, si yo tengo a mis vendedores que les digo dispara todo lo que se mueve, obviamente va a ser mucho más difícil que tengan éxito y a lo mejor dispararán muchas veces para tener una tasa de éxito muy baja, ¿no? Lo que se llama el hit rate, o la tasa de éxito, pues puedes tenerla desde un call center que tiene un 0,5% de probabilidades de éxito, que significa que tienen que hacer 200 llamadas para conseguir vender algo, ¿vale? A otro tipo de empresas en las que tienen 30 o 40% de éxito porque afinan muy bien el tiro y saben a dónde tienen que disparar. El punto número 10 sería liderar las ventas a través de KPIs relevantes. Eso lo que significa es que yo tengo que tener un cuadro de mandos donde se establezca una serie de KPIs que son importantes para mí. Luego veremos algunos que son relevantes. Y a través de esas mediciones yo puedo ver el rendimiento que tienen los vendedores en realidad, ¿vale? Después, utilizar herramientas operacionales para tomar el control de ventas. No solamente es una parte de KPIs, sino implementar algún tipo de herramienta adicional más operativa para ver si ese cliente puede encajar dentro de nuestra compañía, especialmente cuando hablamos de operaciones grandes. Implementar correctamente a los clientes nuevos. Esto es absolutamente importante porque si no aparecen dos cosas que se llaman dropout y early churn, que luego después lo voy a explicar, ¿vale? Que son, digamos, las tasas que más duelen en las organizaciones de ventas. Y finalmente, punto número 13, que yo creo que siempre tengo que tener la ambición de tener los mejores, fichar a los mejores vendedores, ¿vale? Entonces, ¿por qué debería formar a un director comercial? Básicamente porque tiene que aprender a diferenciar entre vender, dirigir y liderar. Eso sería uno de los puntos importantes. El segundo lugar es para hacer responsable al equipo, es decir, yo no soy un Aldas, yo no soy el director comercial y en mí cae todo el peso de las ventas. Eso en organizaciones más o menos grandes ya pasa, ¿vale? Es decir, el director comercial acaba siendo responsable de la mayoría de las grandes ventas de una empresa. Lo siguiente sería enfocarte en mejorar las competencias de los vendedores. Generar un ambiente de compromiso, es decir, que se comprometan los vendedores a
sobre los objetivos y para alcanzarlos o incluso superarlos, ¿vale? Hacer una correcta gestión del rendimiento, es decir, yo cuando veo que alguien en un equipo pues no rinde, pues utilizo los 7 puntos básicos para ver si realmente es alguien que merece seguir en la compañía o no merece seguir en la compañía, que sería a través de si he comunicado correctamente los objetivos y lo que se espera de esa persona, ¿vale? Realmente esa persona tiene las capacidades, le genero la suficiente confianza para que se pueda desarrollar, tiene un entorno de trabajo adecuado, y además que él ha comprendido lo que se espera de él y por lo tanto tiene una gestión correcta del hábito de ventas, porque al final vender es un hábito y hay ciertos hábitos relevantes que no todos los vendedores lo tienen. ¿Vale? Está siendo evaluado en cuanto a sus aptitudes y además desarrollándose. Y finalmente, el punto número 7, que creo que es el más importante, es realmente tiene la voluntad de serlo, ¿vale? Es decir, hay gente que cumple los 6 requisitos, pero luego no tiene voluntad, entonces, pues, al final no quieren seguir dentro de la empresa. Lo siguiente es identificar el tipo de vendedor que tenemos, es decir, he puesto un cuadro aquí a la derecha, ¿vale? Que me puedo encontrar gente con grandes rendimientos, gente con un rendimiento medio y gente que no está en el rendimiento, ¿vale? Luego veremos algún ejemplo de algún comercial con bajo rendimiento y que a través de la formación consiguieron grandes resultados. Desarrollar las habilidades del uso del pipeline, es decir, el ejemplo del pipeline es muy sencillo, al final es una tabla de Excel que introduces las oportunidades, pero luego tienes que aprender a interpretarlo. Las visitas de acompañamiento, es decir, el director comercial debería acompañar a los vendedores, pero no con el ánimo de cerrar las operaciones él, sino con el ánimo de ayudar a que el equipo o los vendedores se desarrollen eficazmente, es decir, pues comprobar los errores que cometen, corregirlos y además darles suficientemente buenas pautas para que sean capaces de vender mejor. Aprender a dar feedback y generar confianza motivándolos a los vendedores, pero dar feedback ya es un ejemplo de algo que la mayoría de vendedores no saben, ¿vale? O directores comerciales no saben dar feedback, ¿vale? Es decir, se centran más en las cosas negativas que en las positivas. Hacer una diferencia clara entre coaching, training y mentoring, pero 3 cosas que el director comercial tiene que tener en cuenta. Es decir, ellos pueden hacer de coach, pueden hacer de entrenador o de formador o pueden mentorizar. Aprender a gestionar el tiempo y la dinámica del coaching para poder delegar. Es decir, al final el director comercial debe tener tiempo para pensar estratégicamente y hay muchos directores comerciales que se cargan a las espaldas las ventas y entonces no tienen tiempo para gestionar el equipo o para pensar estratégicamente o hacer, digamos, inversiones o desinversiones y finalmente aprender a delegar. Aprender a delegar ya es una clase porque hay mucha gente que no sabe aprender a delegar. Muy bien. Entonces, nosotros sí que es verdad que junto con Vanessa tenemos establecidas ciertas pautas en cuanto a lo que es formación. Entonces, la formación las dividimos en 3 bloques. Luego veremos los bloques, pero es básicamente lo que sería formación para lo que es una dirección comercial, formación para generar una sistemática comercial y una parte de formación para lo que son las habilidades del vendedor. Entonces, son 3 grandes bloques, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa sin sistemática? Es decir, cuando tú tienes un departamento de ventas en los que no hay una sistemática comercial, ¿vale? De hecho, ayer hablaba con un cliente que no tenía sistemática y me explicaba justo esto mismo que voy a explicar ahora, pues resulta que despachar las oportunidades de la semana se hace eterno. Los vendedores, además, suelen estar mal enfocados y tienes que corregir las oportunidades o decir, mira, este no es el cliente al que te tienes que enfocar. El director comercial tiene que invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo en cada uno de los vendedores. Suele dejar de lado el seguimiento y se suele centrar en sus propios objetivos. Es decir, muchas veces el director comercial también tiene objetivos. Los vendedores no tienen un foco no tienen el foco correcto, es decir, están desenfocados y por lo tanto están apuntando a clientes potenciales que no son los que deberían enfocarse. No hay manera de obtener métricas, por ejemplo, pues el hecho de no tener el CRM adecuado o no tener cómo tener la información del CRM, etcétera, ¿vale? Obviamente, lo que no se mide, obviamente no se puede corregir, ¿vale? Con lo cual, me encuentro que en mi equipo, por no llegar a objetivos, pues suele haber muchísimas excusas constantes en las que siempre alguien te va a decir, pues mira, no porque tal, no porque tal otra cosa y tal, y ese no sería el objetivo, ¿vale? Entonces, claro, al no tener
un buen CRM o unos buenos KPIs, pues no podemos saber quién realmente es un vendedor de bajo rendimiento o quién es el que tiene más rendimiento. Solamente lo podemos ver en las ventas, pero las ventas no es lo único que hay que mirar. Hay que mirar, bueno, otra serie de cosas, porque puede ser que un vendedor esté fallando por una cuestión muy sencillita y a lo mejor corrigiendo eso podemos hacer que ese vendedor sea un grandísimo vendedor, ¿no? Obviamente, no tener el director comercial enfocado al equipo, pues hace que no se generen o no se corrijan los malos hábitos y por lo tanto al final pues la desidia, la procrastinación se puede dar del departamento, ¿vale? Y no se pueden poner objetivos ambiciosos, ¿vale? Entonces, si invertimos en una sistemática y en los buenos hábitos, pues no solamente vamos a poner objetivos que sean accesibles, sino que además sean superables, y el foco será en superarlos, se respira un ambiente de competencia sano, se inspira el ámbito perfecto para mejorar y superarse, se fomenta la información dentro de la empresa. Cuando alguien no está rindiendo correctamente, todo el mundo entiende que debe esforzarse. Si se sustituye a una persona, no se genera un conflicto con el resto del departamento, por lo tanto no afecta al resto del equipo, se entiende. Se fomenta el trabajo en equipo, se puede medir el esfuerzo adicional, se quiere rendir cuentas, es decir, el vendedor quiere reportar con el director comercial, los vendedores quieren aprender más y tener mayores responsabilidades y se abre la puerta a sugerencias, ¿vale? ¿Cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia es muy sencilla, es decir, al final la empresa crece y además se profesionaliza, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa con los vendedores en general? Nos podemos encontrar con muchas casuísticas, ¿no? Pero en general hay muchas disfunciones dentro del equipo de ventas, ¿vale? Puede ser que los vendedores no presten atención a los resultados, puede ser que eviten responsabilidades o incluso que tengan falta de compromiso, pueden tener miedo al conflicto por decir sus opiniones, por lo cual también puede ser que tengan una ausencia de confianza o incluso algo muy sencillo, falta de habilidades, alguna habilidad en concreto que no tengan generada, ¿vale? Hay algunos que incluso no tienen ganas de superarse y tampoco quieren picar piedra, ¿vale? Picar piedra, cuando hablo de picar piedra, es el trabajo del vendedor o la habilidad que yo más valoro en un vendedor es la capacidad de generar nuevas relaciones. Entonces, generar nuevas relaciones implica picar mucha piedra, ¿vale? O sea, es decir, tengo que ser capaz de generar nuevos contactos para intentar venderle más a otros clientes, etcétera, ¿vale? Claro, entonces el comercial deja de ser un picapedrero o ir a buscar clientes y pasa a ser un recoge pedidos, ¿vale? Un recoge pedidos no es un vendedor, ¿vale? O sea, si el cliente es el que llama para... Entonces, no es alguien que esté vendiendo, sino solamente estar recogiendo pedidos, pero no hace por venderle alguna cosa más, ¿vale? Por lo tanto, en esos casos es muy habitual ver que no se generan nuevos clientes. Y este es un mal que he visto en muchísimas empresas. Y este es el mal más importante por el cual muchas empresas son capaces de cerrar, ¿vale? Hay algunos comerciales que si el objetivo no están bien puestos, pues dejan de vender en el mes de abril o el mes de mayo, especialmente cuando son objetivos anuales. Pues dices, yo vendo enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿vale? Y en mayo dejo de vender porque ya para qué, ¿no? O sea, ya me va a arrancar en septiembre, en diciembre ya no me cuenta, ¿vale? Pues dices, pues bueno, solamente vendo hasta mayo. Eso es muy habitual. Y luego pondré un ejemplo del efecto de cómo medirlo de otra manera. Al final nos encontramos con vendedores con una mentalidad conformista, que no prueban hacer cosas nuevas, que no son ambiciosos y que no intentan ir a por clientes más grandes, ¿vale? Que además no quieren rendir cuentas, ¿eh? Que solamente se quejan de que el departamento de operaciones o el departamento de producción pues no producen el cliente que ellos traen. Además, me encuentro muy habitualmente comerciales que saben hacer sus tareas y tal, pero que no enseñan a otros nuevos vendedores y finalmente se genera cierta actitud tóxica o incluso destructiva, por lo tanto no trabajan en equipo y te encuentras pues eso, falta de voluntad, etcétera. ¿Cómo la formación puede ayudarte? Pues primero lo que haces es que enseñas formas de trabajar diferentes. Abre los ojos. O sea, es decir, directamente ves un mundo totalmente diferente y además ves tus propias carencias. Entonces, cuando tú ves tus propias carencias, te das cuenta de haciéndolo diferente probablemente tendrías muchos mejores resultados. Invita a probar otra forma de hacer las cosas, ¿vale? Por lo tanto, genera un clima de felicidad, se consigue vender más, los vendedores rinden mucho más, se genera receptividad a los cambios, puedes dar más responsabilidades, se apunta a clientes más grandes, los vendedores ganan más dinero a través de sus comisiones y por lo tanto la empresa también crece y gana más dinero, ¿no?
¿Qué es lo que pasa si no aplicas la formación en el departamento de ventas? Pues sinceramente, yo creo que lo que pasa, lo primero es que no hay ambición, ¿vale? Cada vez se trabaja menos, se crece la sensación de que no necesitamos a los vendedores, es decir, esto me lo encuentro muy habitualmente en algunas empresas en las que los departamentos de producción son los que llevan la voz cantante. Bueno, pues si resulta que la mayoría de los clientes entran por concurso o lo que sea, pues parece que el vendedor no aporte nada, ¿no? Los que no son vendedores puros acaban pasando a realizar otro tipo de tareas, ¿vale? Ya sea facturación, customer service, operaciones, lo que sea. No se captan clientes nuevos, si se pierden clientes no se recuperan, no aumentamos el margen de la compañía, no se tiene dinero para realizar otras inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Vamos a poner un ejemplo de caso de éxito. ¿Vale? Intentaré explicarlo lo más fácil posible. ¿Vale? Un, un tipo de objetivo que es razonablemente alcanzable es doblar facturación en 5 años. Eso significa que tienes que aportar un crecimiento anual de entre el 14 y el 15% de manera sostenida. ¿Vale? Entonces, eso teóricamente es alcanzable. Este ejemplo que vamos a poner es el de una compañía que nace en el año 2000. En el año 2018 llega a una facturación de casi 3 billones de euros y la historia es cómo llegan, o sea, el objetivo era doblar facturación en el año 2023, pero en realidad en 2023 triplicaron. ¿Vale? Pero eso es porque en el plan de ventas había muchas más acciones y más inversiones, muchas más de la cuenta. Por lo tanto, en lugar de crecer de manera sostenida un 15% anual, pues pasaron a crecer un 30-34% anualmente. ¿Vale? Estos son los resultados que consiguieron el primer año después de aplicar la formación, ¿vale? Es decir, todos los meses estuvieron por encima del objetivo y muy por encima del año anterior. Pues esto es un ejemplo de hace ya unos cuantos años, ¿vale? Y la clave estuvo principalmente, hubo formación e incluso cambiar la forma de hacer, es decir, el tema de la sistemática. ¿Vale? Este es un ejemplo claro. Fijaros cuando medimos a un comercial, este es un ejemplo, y además es real, ¿vale? Esto es un comercial que es uno de los mejores comerciales de una compañía, en el que él es capaz de captar 150.000 euros cada año y yo hice un análisis del resultado de la captación de clientes nuevos de esta empresa y resulta que este era un comercial que aportaba clientes, ¿vale? Hasta el mes de mayo. Y en el mes de mayo paraba de vender. Yo se lo dije al dueño de la empresa y le dije, mira, este comercial en el mes de abril, mayo ya no trae más clientes. Y me decía, no, que sí que se trae y tal. Digo, no. O sea, que tiene cliente nuevo, sí, ¿vale? Pero es un cliente nuevo que aportó en enero, febrero, marzo, abril o mayo, ¿vale? Pero en mayo paró, ¿vale? Ya no trae ni uno más. Es decir, en el resto del año no trajo ni un solo cliente nuevo. Es decir, lo deja para el año siguiente. ¿Por qué? Porque la medición está hecha en lo que llamamos año natural. Muy bien. Al cambiar la forma de medir a este comercial y pasamos a medirlo en lo que le llamamos roll year significa que el cliente te dura como cliente nuevo 12 meses. Entonces, lo que significa es que yo te voy a medir, si tú metes un cliente en enero, te va a durar hasta diciembre. Pero si lo metes en febrero, te va a durar hasta enero. En marzo hasta febrero, abril hasta marzo. Es decir, siempre te dura 12 meses. ¿Qué conseguimos? Que el comercial nunca pare de vender. ¿Vale? Y esta es la gráfica de lo que pasó en el año siguiente. Es decir, con apenas un poquito de información, ¿vale? Y una sistemática diferente, conseguimos que el mismo comercial, en lugar de 150.000, facturase 315.000 euros en captación. ¿Vale? ¿Qué se mejoró? Un enfoque correcto al cliente adecuado, una manera sostenida de tener los objetivos y las mediciones, ¿vale? Por lo tanto, los resultados fueron totalmente espectaculares, ¿vale? Es decir, de 150 a 115 es facturar el doble con muy poquita inversión en formación y con muy poquita inversión en sistemática, ¿vale? Este sería para mí un ejemplo muy relevante, pero que lo he visto muchas veces. Solamente es cambiar cómo medir al vendedor, ¿vale? El ejemplo que poníamos antes, de pasar de 3 millones a 6 millones de euros de facturación, lo que pasó en este caso es que las captaciones de los años 16, 17 y 18 habían sido unas captaciones que eran muy bajitas. Es decir, habían vendedores que al acabar el año pues habían conseguido captar 40, 50.000 euros de facturación y sin embargo, y eso lo que significaba es que no se pagaban el salario.
¿vale? Entonces, claro, si tú no eres capaz de pagarte el salario con tus ventas de captación, entonces tiene muy poco sentido pues, tener a ese comercial, ¿vale? De hecho, yo me encuentro con esta problemática constantemente, ¿vale? Entonces, tienes comerciales que están enfocados a manejar la cartera, pero no a captar clientes, ¿vale? Entonces, yo soy de los que piensan que la cartera la debe gestionar el comercial, pero también la parte operativa de la empresa, administración, facturación, operaciones, producción, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero el comercial tiene que estar siempre enfocado a ir a estar en el mercado para atraer clientes nuevos, etcétera, ¿vale? Más que nada porque una de las cosas que yo debería pensar es cuánto me duran los clientes. Entonces, habitualmente hay muchos sectores donde un cliente te dura en la empresa pues, 5, 6, 7 años, ¿vale? Entonces, si te va a durar 5 años, yo tengo que estar enfocado a que ese cliente que tengo ahora lo voy a perder dentro de 5 años, por lo tanto, yo tengo que estar manejando oportunidades suficientemente grandes para poderlo sustituir. Y eso es algo totalmente habitual, es decir, aquel cliente maravilloso que me quiere mucho y que está conmigo muy feliz, ¿vale? De repente, la persona con la que yo tengo el contacto cambia, entra una persona nueva que tiene contacto con un competidor y se va a trabajar con ese competidor y me deja a mí. Y entonces yo tengo que estar constantemente, yo como vendedor, enfocado a traer nuevos clientes porque me puede pasar eso, ¿vale? Ojalá no pasase, pero esas cosas pasan. El ejemplo de aplicar la formación y sobre todo de enfocar a los comerciales correctamente es que fijaros el crecimiento en la gráfica de la derecha, ¿vale? Y estos son datos reales, es decir, donde apenas superaban los 20.000 euros de captación mensualmente, resulta que en el mes de noviembre y diciembre pues ya andaban por encima de 90.000 euros, ¿vale? Entonces, estos son datos realmente relevantes, ¿vale? Porque si eso lo medimos en porcentaje sobre la facturación total de la empresa, resulta que teníamos un promedio de entre el 6-7% de la facturación era captación nueva anteriormente, y resulta que en el 2019, pues ya en el mes de noviembre ya estábamos en torno al 27-28%. 27% ya es un dato suficientemente bueno porque luego esto se sostiene. Es decir, una vez que tú llegas al 27%, eso luego lo vas a sostener durante 12 meses, porque son los meses que duran el new business, y por lo tanto eso lo puedes mantener en el tiempo durante 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, 5 años en este caso, ¿vale? Para que el cliente doblase o incluso triplicase la facturación en apenas 5 años, ¿vale? Claro, lo importante es verlo en esa relación, ¿vale? Muy bien, entonces, si resulta que fijaros que en estos dos comerciales que aparecen aquí, no aparece el nombre, pero aparecen dos comerciales aquí, y los resultados que tuvieron en el año 2019, estos dos comerciales, el año anterior, estaban a la altura de este de aquí, ¿vale? Entonces, claro, estamos viendo de que apenas llegaban ni a 50.000 euros, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos con estos dos comerciales? Pues muy sencillo. Los formamos, les generamos un proceso de venta correcto, ¿vale? Nos enfocamos al tipo de cliente correcto al que tenían que enfocarse y tal, y fomentamos una serie de hábitos para que los comerciales estuviesen terriblemente enfocados, ¿vale? Los resultados fueron eso el primer año. Segundo año, en lugar de hacer 250.000, que ese era el objetivo, ¿vale? Pasaron a tener un objetivo de 300.000, no protestaron por tener un objetivo de 300.000 porque lo vieron alcanzable, de hecho los dos superaron los 300.000 y al año siguiente consiguieron superar más de 400.000 euros de facturación. Por lo tanto, dos vendedores que eran underperforming, o sea, de bajo rendimiento, pasaron a ser dos vendedores de altísimo rendimiento dentro de la compañía, ¿vale? Bueno, ¿y qué haces con estos que están en el otro lado? ¿Vale? Pues obviamente todos estos que están aquí, hay veces en que se pueden salvar y hay veces en que algunos no quieren ser salvados, ¿vale? Entonces, pues, a veces tienes que sustituir a alguno o tienes que cambiarlo de departamento, ¿vale? Pues, personas que tú ves que no quieren ser vendedores de calle y tal, pues puede ser que lo pases a televenta, ¿vale? O a customer service o a facturación o a otros departamentos. No tiene por qué ser que acabes despidiéndolos, ¿vale? Cosas que conseguimos. Conseguimos incrementar mucho las visitas. Es decir, a tener buenos leads, y tener buenos hábitos de tener ciertas horas al cabo del día para concertar visitas, que es un muy buen hábito, pues conseguimos que incrementasen semanalmente
el número de visitas, ¿vale? Al incrementar el número de visitas, lo siguiente que fuimos a mirar este es un dato muy curioso, porque hay muy pocas empresas que midan las segundas visitas. Segundas visitas significa cuántos clientes, o sea, en esta gráfica, bueno, en esta tabla estamos viendo el comercial 1, 2, 3 y 4, las visitas, a cuántos clientes visitaron una vez, a cuántos visitaron 2 veces, 3 veces, 4, 5, 6, hasta 13 veces, ¿no? Entonces, el ejemplo muy sencillo. Cuando vamos a ver a un cliente una vez, tenemos, y a lo mejor le mando la propuesta por email, tenemos unas probabilidades de éxito que son relativamente bajas, ¿vale? Es decir, suele ser que tengamos aproximadamente un 5 o un 10% de probabilidades de éxito, ¿no? Cuando tenemos un cliente al que vamos a ver 2 veces, ya automáticamente pasamos a un 20, 25, incluso hasta un 30% de probabilidades de éxito. Cuantas más veces vamos a ver al cliente antes de presentar la propuesta o incluso cuando ya hemos presentado la propuesta para negociar, renegociar y poner en marcha el proyecto, más probabilidades de éxito tenemos. Entonces, si os fijáis en esta tabla, resulta que de los clientes visitados que tenemos, el comercial 1 había hecho 192 clientes, había visitado 192 clientes, la tasa de segundas visitas era del 36%. Sin embargo, el comercial 3, que fue a ver bastantes menos clientes, pero con una tasa de segundas visitas mucho más alta, resulta que el comercial 3 vendió bastante más que el comercial 1, ¿vale? Es decir, no es tanto importante cuántos clientes vayas a ver, sino que es mucho más importante la cantidad de segundas visitas que vas a realizar. Este dato, por ejemplo, no es habitual, es decir, hay muy pocas empresas que midan estos datos, ¿vale? Claro, luego el siguiente foco que tenemos que tener es, si distribuimos los clientes entre A, B, C y D, obviamente pues tenemos que intentar que el comercial esté enfocado a captar clientes A o B, que son los clientes grandes, y eso es lo que van a proporcionar que el resultado sea muy superior, ¿no? Entonces, en este caso, vemos que pasan en un solo año, incorporan 4 clientes A, pero es que aportan 14 clientes B, ¿vale? En tan solo un año. Por eso es ese crecimiento tan grande que hay, especialmente a partir de después del verano, ¿vale? Este sería un pipeline típico. Yo hace que uso este pipeline, pues va a hacer 30 años, ¿vale? Entonces, yo creo que desde que nació el Excel, yo creo que desde que nació el Excel, yo aprendí a utilizar este pipeline, ¿vale? El pipeline es un documento que está integrado muchas veces en un CRM. El estilo o la forma que me gusta a mí medir el pipeline, de hecho yo escribí un libro sobre cómo interpretar el pipeline, es que ninguna, ¿vale? Ningún CRM, menos uno, ¿vale? Interpreta o hace la foto del pipeline semanalmente. Es decir, para ti lo importante es ver la foto de esta semana y compararla con la semana anterior, ¿vale? Para ver si el comercial ha hecho algún tipo de gestión o no. Yo mismo, para mis propias oportunidades, sigo utilizando mi pipeline y es algo que es tremendamente cultural. Es decir, esto es uno de los hábitos más sanos que puede tener un vendedor. Básicamente por una cuestión que a mí me gusta decir mucho, que es el vendedor se enamora cada semana de un cliente y se olvida del amor que sentía por el cliente que conoció la semana pasada, ¿no? Es decir, constantemente está pensando en el cliente de esta semana, pero los anteriores lo olvidas. Si tú no tienes un registro como un pipeline, es muy difícil que tú puedas, digamos, mantener vivas esas oportunidades. Se te mueren, ¿vale? Es decir, si tú envías una oferta pero no haces seguimiento, se te va a morir. Cuando ya llames, el cliente ya se ha cambiado de proveedor, ¿vale? Por ejemplo. Entonces es muy importante no dejarte nada en el pipeline, especialmente pues, clientes que hayas visitado, pues que luego no los ofertes, ¿no? Yo mismo incluso recibo a comerciales que me vienen a visitar y me dicen, te paso una oferta esta tarde y a lo mejor han pasado 6 meses y no me la han pasado todavía, ¿vale? Pero es porque el comercial no lo reporta, no lo mete en el pipeline y ya no se acuerda de ofertarme. ¿Bien? Venga. Entonces, ¿qué otras cosas me puede dar un pipeline? Un pipeline me puede aportar, en primer lugar, un pronóstico de las ventas, ¿vale? Entonces, el pronóstico de las ventas, que es la gráfica de la izquierda, lo puedo medir semanalmente. Entonces, esta semana 36 es el mes de agosto, es normal que caiga, ¿vale? Pero esta
Esta gráfica me va a decir si voy en la línea de objetivo o no me voy en la línea de objetivo, ¿vale? Y luego además te puede dar una serie de datos, como son los datos de la gráfica de la derecha, donde podemos tener en el pipeline clientes potenciales, contactados, visitados, ofertados en negociación, clientes que me han dicho que sí, pero no han arrancado todavía, el won, ¿vale? El que está ganado, y los clientes perdidos, ¿vale? Pero además, estas gráficas las podemos hacer también no solamente por número de oportunidades por estatus, sino por promedio de valor de la propuesta por estatus, ¿vale? Con lo cual, si os fijáis aquí, lo que nos damos cuenta es que poco a poco las oportunidades cada vez son más grandes y se cierran clientes mayores. Es decir, lo que vemos aquí, que antes eran clientes muy chiquititos, de repente, en el último trimestre, ¿vale? Empiezan a traer cada vez clientes más grandes, ¿vale? ¿Veis la línea de crecimiento? También se pierden clientes más grandes, ¿vale? Pero oportunidades más grandes, pero esto es lo que hace que el comercial esté enfocado al cliente correcto, ¿vale? Muy bien. Sobre todo si tenéis si me queréis interrumpir en cualquier momento para hacer alguna pregunta, no dudéis en hacerlo, ¿vale? Muy bien. Hay algunos KPIs que también son relevantes para medir y que nos va a dar pautas sobre la forma de trabajar de los vendedores, ¿vale? Y es, por ejemplo, la tasa del dropout, ¿vale? El dropout, bueno, ya habéis visto que me gustan mucho las palabras en inglés, porque tiene haber trabajado en empresas americanas y alemanas, ¿vale? La tasa del dropout es la tasa del cliente que te dice que sí y que luego no realiza ni un solo pedido, ¿vale? Entonces, ¿qué porcentaje suele ser esto? Pues hay algunos negocios en los que esta tasa puede ser perfectamente el 30%. El 30% de los clientes que yo cierro nunca me harán ni un solo pedido. Ojo con esto. Ojo con esto. Si yo no estoy midiendo la tasa del dropout, es algo donde tengo que preocuparme. ¿Bien? Luego tenemos otra tasa que sería la tasa del early churn. El early churn es fuga temprana. Bueno, pues el cliente que empieza a trabajar conmigo y que lo pierdo en los primeros 3 meses de trabajar juntos, ¿vale? El cliente no se cumplen las expectativas que tenía el cliente. Y fijaros que aquí lo que hayamos visto anteriormente, este es un ejemplo de un plan de ventas que habíamos hecho para un segundo plan de ventas para una empresa. Entonces, los datos del dropout es que prácticamente se habían ido a cero, ¿vale? Es decir, la tasa de 30% pasó prácticamente a 0%, ¿vale? Y el early churn, que tenían tasas del 18%, del 7%, ¿vale? Pues pasó a que solamente se perdieron en el año 2019 2 clientes en el mes de junio, ¿vale? O sea, 2 clientes de los 20 clientes que aportaron en el mes de junio, pues solamente se perdieron 2. Por lo tanto, prácticamente se reduce casi a cero la tasa de dropout y de early churn. Cuando tú esas dos tasas, que es un 30% y el early churn puede llegar a ser un 25% fácilmente, es decir, la mitad de tus ventas o las pierdes, lo mejor dicho, o no arrancan nunca o las pierdes en los primeros 3 meses, ¿vale? Entonces, solamente controlando estas dos tasas, ¿vale? Y reduciéndolas al máximo, puedo doblar facturación. ¿Qué es lo que pasó aquí? Puedo doblar mi cifra de captación, ¿vale? Obviamente, es importante tener en cuenta que en las empresas existe lo que se llama la ley de Pareto. La ley de Pareto, ¿conocéis la ley de Pareto? Me imagino es la del 80-20, ¿vale? El 80-20 significa que yo hago el 80% de mi facturación con el 20% de mis clientes, ¿vale? Es decir, si vemos números de clientes, tú puedes tener muchos clientes Ds y muchos clientes Cs, pero la facturación que me aportan estos clientes es el 20%, y sin embargo, el A y el B, que son muy pocos clientes, pero me aportan el 80% de la facturación. Por lo tanto, este es el foco de donde yo me tengo que centrar. Si os fijáis en el resultado de esta compañía, con esta gestión de ventas, pues se hizo un foco fuerte en los clientes A y B. En el C apenas hubo crecimiento, pero sí que hubo mucho crecimiento en el D, porque hay muchos clientes D que se olvidan de ti, dejan de trabajar contigo y solamente llamándolos pues consigues reactivar de nuevo, ¿vale? Claro, ahí vemos las gráficas y tal, esto tampoco es ya más importante, pero hay 7 puntos importantes a tener en cuenta para tener éxito en las ventas, ¿vale? Y las estrategias deben ser siempre las mismas. La primera es enfocarte en captar más negocio. La segunda es profesionalizar la manera en la que se vende. La tercera es incrementar los clientes A y B con una aproximación diferente, ¿vale? El cuarto sería incrementar o hacer venta cruzada de la cartera que ya tengo en mi empresa. El 5 sería incrementar el énfasis en el valor añadido y el valor creado, ¿vale? Diferenciándote en el mercado. El sexto sería mejorar tanto el dropout como el Richard. Y finalmente, punto 7, mantener a nuestro equipo comercial motivado.
¿vale? Y esto se consigue siempre a través de la formación y del seguimiento, ¿vale? Entonces, lo que había hablado antes de los 3 grandes bloques, resulta que dentro de los 3 grandes bloques tenemos la parte de los programas que tenemos para dirección comercial, que no es un programa único, sino que son trocitos que puedes ir cogiendo, donde aquí tienes pues eso, aprender a redactar un plan de ventas, aprender a poner objetivos, la definición del modelo de negocio, el análisis de mercado, definición del proceso de ventas o la redacción del proceso de ventas. El Sales Management y Leadership, que es un programa fantástico de 16 horas para aprender a dirigir a los equipos comerciales, a cómo hacer evaluación del rendimiento, el uso del CRM, ¿vale? El pipeline de comerciales de la competencia, o sea que yo tendría que tener en el radar comerciales muy buenos de la competencia para poderlos captar de ellos, ¿vale? En cuanto a la sistemática, pues la implementación del modelo de negocio, la implementación del proceso de ventas, la gestión eficaz del pipeline, el control de la actividad comercial, la motivación del equipo de ventas, el dimensionamiento y estructura comercial, aterrizar el proceso de ventas y luego ciertas técnicas de ventas para el propio director comercial. Y dentro de lo que son las habilidades de vendedores, pues tenemos 19 programas diferentes, que serían excelencia comercial, venta profesional, programa de capacitación, el proceso de ventas ideal, es decir, una vez que se diseña, se tiene que impartir a los vendedores, el remote selling, que es todo lo que sería cómo vender a distancia con el cliente, a través del email, del LinkedIn, de las videollamadas, por teléfono, la venta poderosa telefónica, la venta consultiva, integración profesional y generación de valor, cómo aprender a generar valor a través de una buena integración, cómo hacer una presentación impactante, hacer una negociación avanzada, incluso llegar a negociar con clientes y cerrar, que de hecho muchos de los vendedores apenas negocian, la implementación de clientes nuevos, guiones de venta, LinkedIn para vendedores, Customer Service postventa, Account Management, venta cruzada, cómo ganar licitaciones, ¿vale? Y los programas a medida. De todo esto, el programa que hemos visto, pues, en la parte de dirección comercial, pues cada uno tiene una serie de horas, o sea, no son programas especialmente largos, son de 8 a 16 horas. En el tema de la sistemática también hay cursos que son de 4 horas, hay otros de 8 horas, y luego hay algunos que son bastante más largos, que es toda la parte de formación de habilidades para el director comercial. Y si vemos aquí, pues en todo lo que son todas habilidades para vendedores, pues tienes algunos cursos que son de 16 horas, sí que hay uno de 32 horas, que es el de cómo ganar licitaciones, pero el resto hablamos de cursos de apenas de 4 u 8 horas. ¿Vale? Pues aunque parezca mentira, pues ya hemos formado a algo más de 23.900 comerciales, casi 24.000 comerciales. Estos son todos los puntos donde hemos hecho formación en toda España, ¿vale? Pero que también a nivel internacional, pues ya estamos en 24 países, por lo tanto ya hemos hecho formación en inglés, en castellano y en algún otro idioma, ¿vale? Y este es el final de la presentación. Espero que os haya gustado y estaré encantado de contestar cualquier pregunta que se os ocurra. Pues muchas gracias, Rupert. No se han animado a hacer ninguna pregunta durante la explicación. No sé si ahora sí les surge alguna consulta. Yo me gustaría destacar, o sea, aparte por nuestra propia experiencia, ¿no? Nosotros, aparte de colaborar con Rupert para la impartición de formación de clientes, nosotros mismos somos clientes de Rupert, en el sentido de que también forma nuestro equipo comercial, ¿no? Para mí uno de los valores añadidos quizás o una de las fortalezas de estos programas es que aunque parezca que está todo ya muy predefinido y muy paquetizado, por decir de alguna manera, porque ya tiene como unas divisiones de programas con unas duraciones determinadas, estas formaciones se personalizan al 100% a la actividad y sector de la empresa. Todas. Es decir, cada una de las formaciones se prepara tras haber realizado una entrevista muy profunda con el director comercial o responsable comercial de la compañía
y los casos prácticos que se realizan durante las sesiones son totalmente adaptados a la actividad de la empresa, lo que hace que nos proporciona herramientas que desde el minuto cero podemos emplear en nuestro día a día. Es decir, que aunque parezca que es mucha teoría, realmente las sesiones son totalmente prácticas y nos hace trabajar desde el minuto cero. Nos pregunta María José si se puede enviar la presentación. Sí, por supuesto. Luego os enviaremos la presentación. Incluso se podrá enviar el vídeo de la sesión por si queréis volver a verlo o queréis compartirlo con alguien más dentro de vuestro equipo, ¿vale? Bueno, la verdad es que lo que decías es real. O sea, ya hemos trabajado para más de 25 sectores diferentes, desde acuacultura hasta muebles de lujo. Quiero decir que se puede tocar todo, porque al final no deja de ser temas de habilidades comerciales y el comercial las tiene que tener, venda lo que venda. Sí. Vale, no sé si tenéis alguna duda más o queréis. Vale. Nos pregunta Roberto si la metodología es válida para venta B2B por proyectos. Absolutamente. Es totalmente enfocado al negocio B2B, pero también a B2C, ¿vale? Es decir, si alguno de vosotros está enfocado a B2C, también, ¿vale? Es decir, todo lo que sea delante del cliente o que tienes una gestión directa con el cliente y tal, es totalmente válida cualquiera de todos los cursos que aplicamos. Vale. Perfecto. Pues no sé si tenéis alguna otra duda que os haya quedado por ahí. Nada, todo claro. Yo creo que es bastante completa la presentación y sobre todo poniendo un ejemplo de caso de éxito, que creo que es bastante claro, ¿no? Hombre, sí que es verdad que podríamos haber puesto más contenido de KPIs y demás, pero creo que los más evidentes son los que realmente tienes que enfocarte, y yo creo que la presentación era suficientemente interesante. Si quieres que podemos compartir esta presentación con aquellos Sí. que lo quieran, ¿vale? Y se envía en PDF y ya está. Sí, os compartiremos la presentación y nada, quedamos a vuestra disposición si queréis recibir eso, más información y poder profundizar en valorar un proyecto a medida, pues por nuestra parte totalmente disponibles para ello, ¿vale? Una cosa sí que os quiero decir, que para poder hacer un proyecto personalizado, normalmente hay que tener una conversación con el director comercial actual o con el director general, probablemente, ¿vale? Que la duración aproximadamente es mínimo 1 hora y media y habitualmente puede llegar a ser hasta de 3 horas, ¿vale? Entonces, quiero decir que ahí también está guionizado todas las preguntas que hay que hacerles, pero con esas preguntas, ¿vale?, podemos ya preparar todos los contenidos de todos los cursos y demás, ¿vale? Claro, esa es la reunión fundamental que se hace previo al diseño de esos programas totalmente personalizados. Exacto. Pero que no interviene un recurso de consultoría, es decir, no hace falta desplazarse para estar 2 o 3 días con los comerciales y ver cómo lo hacen, en absoluto, ¿vale? Es suficiente con tener una conversación de 1 a 3 horas con un director comercial, o incluso también pues, con el mejor comercial también. O sea, se pueden hacer las dos cosas, y con esas de 3 a 6 horas de reunión es suficiente para poder diseñar todos los contenidos. Vale, y otra cosa que yo creo que es muy importante es que también esa demanda del cliente, si lo desea o no, pero sí es habitual que una vez finalizadas las formaciones se haga una evaluación de cada uno de los participantes de la formación con las percepciones que Rupert puede percibir durante la realización de las prácticas con un plan de acción concreto para cada uno de ellos. Sí, sí. De hecho, en lo normal es poder hacer una evaluación de más o menos 25 puntos diferentes, pero se llegan a tener hasta 75 puntos diferentes de evaluación por comercial, con lo cual tenemos mucha información sobre las habilidades que tienen los vendedores y luego hacer programas muy a medida para corregir aquellas carencias que tengan los vendedores. Pero que bueno, que al final muchos tienen las mismas
carencias, por lo tanto es relativamente fácil poder ayudarles con todo esto. Perfecto, pues nada, si no queda ninguna inquietud más, nada más que agradeceros a todos por haber estado conectados y haber participado en este webinar. Y lo dicho, Rupert, muchas gracias por tu exposición y quedamos Gracias. a vuestra disposición para cualquier consulta o información adicional que necesitéis. Estupendo. Muchas gracias. Gracias, buen Chao, día. Pedro. Que vaya muy bien. Chao, chao.